Bueno, en este ejercicio nos piden determinar si la función t es una transformación lineal. Entonces primero veamos que para que algo sea una transformación lineal tienen que pasar dos cosas. Primero, que la transformación de la suma de dos vectores sea igual que la suma de las transformaciones por separado. Y por otro lado, que la transformación de un vector por un escalar sea lo mismo que el escalar por la transformación. Pensado siempre la transformación como si fuera una función, no más que en lugar de ponerle un número le metemos un vector adentro. Veamos el primer ítem. Dice t definida de R2 a R2, tal es que t de x1 x2 nos devuelva en la primera coordenada x1 más 3 y en la segunda menos x2. Entonces, si nosotros llamamos genéricamente a b como b1 y b2 y a w como w1 y w2, entonces b más w claramente va a ser la suma de este más este en la primera coordenada, la suma de este más este en la segunda coordenada. Entonces la transformación o la función de b más w sería f evaluado en b1, w1, que sería la primera coordenada, punto y coma, b2, w2. Que esto es lo que sería nuestro x1 y x2, ¿sí? Y entonces venimos a la transformación y donde dice x1 vamos a poner esto que está acá, o sea b1 más w1. Y bueno, acá hay un 3 sumando, así que lo agrego. Y donde dice menos x2, colocaré menos esto que está acá. Fíjense que el menos cambia los dos signos. Ahora veamos si f de b más f de w nos da el mismo valor que obtuvimos acá. Entonces, f de b es f de b1, b2. Y f de w es f de w1, w2. Y ahí podemos aplicar como por separado esta transformación lineal y luego esta. Entonces, este es mi x1 y este es mi x2. Entonces, donde dice x1 voy a poner b1 más 3. Y donde dice x2 pondré menos b2. Lo mismo con w. Ahora, cuando yo sume estas dos, como son dos vectores, sumo coordenada a coordenada. Primera con primera, segunda con segunda. Entonces me queda b1 más 3 más w1 más 3. Eso sería b1 más w1 más 6. Y del otro lado menos b2 menos w2. Ahora, veamos una cosita. Esto que acabo de encontrar acá es distinto a esto que yo había escrito acá. Por lo tanto, como no se cumple la primera condición, podemos asegurar que no es una transformación lineal. Ahora veamos qué pasa en el ítem B. Tenemos una transformación que va de R3 a R2. Entonces ahora tenemos un vector de entrada que tiene 3 coordenadas. Y el vector de salida, digamos, es algo que tiene 2 coordenadas. Pero la idea es la misma. Tenemos B, ahora es B1, B2, B3, W es W1, W2, W3. La suma es, obviamente, la suma de estos dos vectores. Y entonces la transformación de la suma la puedo pensar como, donde dice x1 pondré esta expresión, esta parte es x1, luego le tengo que restar x2, o sea, esto que está acá, fíjense que cambié los dos signos, todo eso sería la primera coordenada, bueno, punto y coma, separando la segunda coordenada, nos queda 2 por x1. Eso sería 2b1 más 2w1. Bueno, ahora tengo que chequear si las transformaciones por separadas y sumadas me dan lo mismo que esto. Entonces empiezo con t de b. Entonces tengo b1, b2 y b3. Donde dice x1 pongo b1. Donde dice x2 pongo b2. Entonces me queda b1 menos b2 y luego en la segunda coordenada 2 por b1. Y hago lo mismo con w. w1 menos w2, segunda coordenada 2 por w1. Lo sumo ahora, ¿no? Me queda b1 más w1 menos b2 menos w2, que es eso que viene acá. Y luego hago 2b1 más 2w1. Y si comparamos esto con lo que encontramos acá al principio, vemos que son exactamente iguales. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Ahora veamos la segunda, que es que la transformación de una constante por b nos dé lo mismo que la constante por la transformación. Escribimos b entonces como b1, b2, b3, distribuimos la constante, nos queda entonces la transformación de k por b1, k por b2, k por b3. Ahora esta sería nuestra x1, esta nuestra x2, esta nuestra x3. Entonces vamos a la transformación y ponemos kb1 menos kb2, punto y coma, 2kb1. Ahora vemos si ocurre que k por la transformación nos da lo mismo. Entonces hago k por lo que nos daría la transformación, que esa la hicimos acá. Fíjense que es t por b, ¿sí? b1 menos b2, punto y coma, 2b1.
Distribuyendo el k nos queda kb1 menos kb2, punto y coma, 2kb1. Vemos que son iguales. Al ser iguales podemos afirmar que sí es una transformación lineal. Bueno, veamos el ítem C. Tenemos una transformación que va de R2 a R4, teniendo un vector de entrada de 2 coordenadas y uno de salida de 4. Tenemos el genérico de B, el genérico de W y el genérico de la suma. Entonces empecemos viendo si la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones. Bueno, esto sería nuestro x1 y esto nuestro x2. Entonces la transformación nos queda x1, x2, 0, 0. Buenísimo, veamos qué pasa con la suma de las transformaciones. Ahora, este es x1 y este es x2 para esta transformación, y esto es x1, esto es x2 para esta transformación. Entonces, armamos los vectores transformados, luego los sumamos. Coordenada 1 con coordenada 1, coordenada 2 con coordenada 2, 3 con 3, 4 con 4. Y vemos que son iguales, por lo tanto se cumple la primera condición, que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Ahora veamos si se cumple la segunda, que es que la transformación de una constante por el vector es igual a la constante por la transformación. Bueno, reemplazo el vector por b1, b2, distribuyo la constante, hago la transformación y me queda kb1, kb2, 0, 0. Luego hago k por eso y me queda k por b1, b2, 0, 0. Distribuyéndola acá nos queda kb1, kb2, 0, 0. Son iguales. Y al ser iguales puedo asegurar que T es una transformación lineal. Veamos qué le pasa al ítem D. Tengo una transformación de R3 en R3. Armo el genérico de B, el genérico de W y el genérico de la suma B más W. Me fijo si la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Entonces, esto sería x1, esto x2, esto x3. Entonces dice 3 por x1. Entonces pongo 3 por B1 más 3 por W1. Y a eso le tengo que restar x2. Entonces hago menos b2 menos w2. Eso sería la primera coordenada. La segunda me dice que es x3 solo. Entonces pongo x3 solo. Y la tercera es 2x2. Entonces hago 2 por b2 más 2 por w2. Luego hago la transformación de cada una por separado y luego la sumo. Sería agarrar este vector y hacer lo mismo, este vector y hacer lo mismo. Fíjense, me queda 3b1 menos b2. En la segunda coordenada b3 y en la tercera 2b2. Y con w lo mismo. Finalmente sumo esto más esto, me queda 3b1 más 3w1 menos b2 menos w2. Segunda coordenada es b3 más w3, tercera es 2b2 más 2w2. Si las comparamos son iguales. Listo, chequeamos la primera. Veamos qué pasa con la segunda condición, que es que la transformación de la constante por el vector sea igual a la constante por la transformación. Me armo el genérico de esta situación, le aplico la transformación, donde esto es x1, esto es x2 y esto es x3, me queda 3 por kb1 menos kb2, luego en la segunda coordenada me queda k por b3 y en la tercera 2 por k por b2. Si hago k por la transformación me queda k por este vector que yo ya había calculado. Me queda 3b1 menos b2, b3, 2b2. Distribuyéndola acá, me queda esto, que es exactamente igual a esto. Por lo tanto, son iguales, se cumple la segunda condición, y puedo asegurar que T es una transformación lineal. Bueno, veamos qué pasa en el E. Tenemos transformación que va de R4 a R2, o sea, un vector de 4 coordenadas de entrada y un vector de 2 coordenadas de salida. Fíjense que ahí tienen la coma, así que todo esto es la primera coordenada y todo esto es la segunda. Notemos que aparece algo al cuadrado, ¿sí? Eso ahora vamos a ver cómo nos modifica, pero tengámoslo presentes. Bueno, tenemos B, que sería B1, B2, B3, B4. W, que sería W1, W2, W3, W4 y la suma de B más W. Empiezo probando qué me da la transformación de la suma, considerando que esto es x1, esto es x2, esto es x3 y esto es x4. Entonces voy a la transformación y te voy a hacer x1 al cuadrado. Entonces pongo x1 al cuadrado. Luego le tengo que restar 3 veces x2. Entonces pongo 3 por x2. Luego le tengo que sumar x3, que sería esto que está acá. Y luego restarle 2 veces x4. Todo eso es la primera coordenada. Punto y coma. Vamos con la segunda. 3 por x1. Entonces pongo 3 por x1. Menos 4 por x2. Menos 4 por x2. Menos x3 al cuadrado. Menos x3 al cuadrado. Más x4.
Fíjense que tanto este como este que está en el cuadrado tienen adentro una suma. Recuerden que el cuadrado no se puede distribuir respecto a la suma, así que acá van a tener que hacer doble distributiva. Al hacer la doble distributiva les queda esta estructura. B1 al cuadrado más 2 por B1 por W1 más W1 al cuadrado. Acá sí pueden distribuir, como ya sabemos, y algo parecido sucede en este término. Al hacer la doble distributiva nos queda B3 al cuadrado más 2 por B3 por W3 más W3 al cuadrado. Fíjense que lo puse entre paréntesis, por adelante hay un menos. ¿Sí? Ese menos me va a cambiar todos los signos. Bueno, esto entonces es la expresión de la suma. Veamos si esto es igual a la suma de las transformaciones. Entonces agarro esto y lo hago por separado, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, x1 es b1, x2 es b2 y así siguiendo. Lo mismo con el w. La diferencia con lo que hicimos en este es que acá yo tenía una suma elevado al cuadrado y acá tengo una sola coordenada elevado al cuadrado. Entonces claramente se ve que esta parte, ¿no? Que corresponde, una vez que yo sume b1 al cuadrado, por ejemplo, con w1 al cuadrado, me queda así, b1 al cuadrado más w1 al cuadrado. Que eso no es lo mismo que lo que nos quedó acá. Fíjense que tenemos este término que no es igual al otro. Por lo tanto, ya de entrada vemos que esto no se cumple y al no cumplirse la primera condición, ni chequeo la segunda, esto no es una transformación lineal. Y veamos qué pasa con el f. El f tiene un b que tiene una transformación que va de R4 a R5. Entonces tenemos el genérico de B, el genérico de W y el genérico de la suma. Agarro y hago la transformación de la suma. Bien, fíjense que es x1 en la primera coordenada, entonces pongo W1 más B1. En la segunda va x1 más x2. En la tercera va x1 más x2 más x3. En la cuarta va menos 2 por x4 y después va x1, x2, x3 y x4. Bueno, vamos completando con todos esos términos. Eso sería la transformación de la suma. Veamos qué pasa con la suma de las transformaciones. Entonces empiezo con la de b. Hago b1, acá va b1 más b2, acá b1, b2, b3, menos 2, b4 y acá b1, b2, b3 y b4. Y a eso le sumo lo mismo pero con w. Y sumamos coordenada a coordenada. Entonces cuando hago la suma de las transformaciones, si se fijan, término a término es igual a la transformación de la suma. O sea que se cumple la primera condición. Veamos qué pasa con la segunda, que es la transformación de la constante por el vector. Distribuyo la constante, me queda un vector que tiene metido, digamos, adentro de la k. Y cuando aplico la transformación me queda k por b1, k por b1 más k por b2, k por b1 más k por b2 más k por b3, menos 2 por k por b4 y kb1, kb2, kb3 y kb4. Buenísimo, ahora tengo que chequear que la constante por la transformación sea igual a esto que está acá. Entonces hago k por lo que sería solamente la transformación teniendo en cuenta el vector b1, b2, b3 y b4. Una vez que tengo eso, distribuyo la constante y vemos que son iguales. K por la transformación es igual a la transformación de k por el vector. Como se cumplen las dos condiciones, puedo asegurar que T es una transformación lineal.